Bien, hemos señalado que lo importante cuando tenemos una ecuación diferencial es ver cuáles son los elementos que conforman dicha ecuación. Métodos, formas para resolverla, hay varios, vuelvo a hacer hincapié, conforme a la estructura de la ecuación diferencial que vayamos a resolver. Este es el método que se denomina método de Cauchy-Euler. Entonces tenemos aquí Agustín Louis Cauchy, matemático francés del 89 al 57, y por otro lado tenemos a Euler. Cauchy para los compañeros de física matemáticas es muy conocido. Para nosotros en el resto de las ingenierías, Euler es un poquito más conocido precisamente por el famoso número E, 2.71828, va a ser los números neperianos, logaritmo natural, etc. Vemos que más o menos son de la época. Euler, matemático y físico de nacionalidad suiza. Entonces aquí ellos establecen este método y a la ecuación que ellos van a trabajar es una ecuación que denominan equidimensional. Normalmente nosotros en física hemos visto que una ecuación cualquiera es equidimensional, en tanto que las dimensiones que manejan cada uno de los términos tienen que ser los mismos. Por ejemplo, si hablamos de voltaje igual a intensidad por resistencia, sabemos que ampere por ohm lo que da pauta es voltaje. Entonces, si hablamos de algún otro tipo de ecuación en el cual tengamos sumandos, cada uno de los sumandos debe manejar exactamente la misma dimensión. Entonces, partiendo de ese aspecto, podemos señalar que aquí se le define como equidimensional o de Cauchy-Euler en el sentido de que vamos a tener una variable x que va a tener un exponente n. Coincide con que la derivada que está asociada a esa variable x va a ser del mismo orden en tanto el exponente que tiene x. Esto es, si aquí tenemos x cuadrada, aquí estaremos hablando de una segunda derivada. Si aquí hablamos de x cúbica, será una tercera derivada y así sucesivamente. Si aquí es x cúbica, tercera derivada, aquí sería x cuadrada, segunda derivada, así nos vamos hasta x1, primera derivada, el término a0 que sería derivada a 0, o bien se reduce a 1 con respecto a y, esto igual a g de x. Ahora bien, g de x en esta ecuación puede que exista o no, no interesa. Si es igual que 0, bueno, estaríamos hablando de una ecuación homogénea y únicamente resolvemos la parte izquierda de la ecuación. Si fuera g de x diferente de 0, entonces sería una ecuación no homogénea y tendríamos que considerar la y igual a la ys más la yp, recordando que la ys la igualamos con 0 la parte izquierda de la ecuación, la resolvemos, y la yp involucramos al término que sea a la derecha de la ecuación que sea diferente de 0. Ok, subrayamos. Es equidimensional porque la variable x que va asociada con la derivada, la variable, el exponente que maneja es del mismo orden que la derivada. Por esa razón recibe el nombre de equidimensional. Y después puede ser que implícitamente o no se encuentre asociada a una constante. Puede ser que sea una constante 1, una constante 2, etcétera, a la cual pues aquí no necesariamente corresponde a que estemos manejando aquí un 2 y aquí va a obtener un 2, ¿no? Sino que arbitrariamente aquí lo que vamos a tener es una constante, aquí una constante, o bien incluso recordarán que una constante puede que sea 0. Recuerden que el que le está dando peso a la expresión es la mayor derivada, el mayor orden de derivada que estemos trabajando. Por lo tanto, esta expresión 1, conforme a lo que acabamos de analizar, se le denomina ecuación de Cauchy-Euler o ecuación equidimensional. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok. Luego entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bien, aquí vamos a hablar de si tenemos una variable x, el exponente que vamos a manejar genéricamente le vamos a llamar k, de tal forma que la derivada va a ser de orden késimo. Entonces, el orden de la derivada tiene que ser
del mismo valor del exponente que estemos manejando con respecto a la variable k. Entonces, k puede tener valores 1, 2 e irse hasta el enésimo. Entonces, en un momento dado podemos hablar de una ecuación que sea de orden 1, una ecuación que sea de orden 2, ya en este caso ya sería de carácter superior, de orden 3, de orden enésimo. Ok, aquí vamos a usar una expresión auxiliar. Esta expresión auxiliar va a ser y igual a x a la m. El método, lo que solicita o lo que desarrollaron estos autores es el uso de una ecuación auxiliar. Así como, por ejemplo, hemos hablado de am cuadrada más bm más c igual que 0, y de ahí nos han arrojado los tres casos que normalmente manejamos. Aquí ellos, los autores, lo que proponen es esta ecuación auxiliar y igual a x a la m. Ok, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, si hablamos con que k es igual que 1, entonces tendríamos la primera derivada, que desde luego aquí k vale 1, quedaría implícito nada más de y en de x. Quiere decir entonces que lo que necesitaríamos obtener es la primera derivada, porque nada más estaríamos hablando de una ecuación de primer orden. Entonces se establece la derivada a la expresión 2. Como es de la forma u a la n, el exponente pasa como coeficiente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base de x en dx vale 1. Ok, vamos a pensar que k no es de orden 1, sino que k es de orden 2. Entonces, esto implicaría que habría que obtener la segunda derivada. ¿Cómo derivamos m por x a la m menos 1? Aquí sería una constante por una variable, la derivada de c por u. La derivada de c por u es c, que sería m la constante, por la variable. Esta variable después la tendríamos que derivar de la forma u a la n, que sería n por u a la n menos 1 de u en de x. Entonces, el exponente pasa como coeficiente, ahí está, pasa como coeficiente, por la variable elevada al exponente que es m menos 1, menos 1. Menos 1 menos 1 nos da menos 2, ahí está el menos 2. Por la derivada de la base que sería de x en dx quedaría 1. Por lo tanto, esta sería para la segunda derivada. Ok, que mi ecuación me está manejando x al cubo y esta es tercera derivada. Perfecto. Entonces habría que obtener la primera derivada, habría que obtener la segunda derivada, la tercera derivada. Va a depender el orden que maneje nuestra ecuación con el exponente a la que esté asociada con respecto a x. ¿Preguntas? Entonces la ecuación auxiliar no cambia, ¿verdad, profe? No, usted parte de la expresión y igual a x a la m. Y entonces, dependiendo el orden de la derivada que usted vaya a resolver en la ecuación diferencial, serán todas las derivadas necesarias que usted tenga que obtener. Pero usted arranca de la expresión 2, y igual a x a la m. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Aquí dice que esta n, dijimos que puede ser 3, 4, 5, entonces ahí nosotros vamos a seguir derivando conforme sea el orden de la derivada que estemos trabajando. Bueno, vamos a pensar que es de segundo orden. Bueno, como es de segundo orden, ya por ahí habíamos mencionado que tenemos una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar es de la forma am cuadrada más b menos am más c igual que 0. Entonces, esto nos va a llevar a tres casos. Ya por ahí ya los habíamos manejado. El caso 1, cuando M1 es diferente de M2, entonces vamos a usar C subíndice 1x a la M1 más C2x a la M2. Que las M son iguales. Recuerden que hemos encontrado el caso de un trinomio que se reduce como un binomio al cuadrado. Como se iguala con 0, entonces vamos a tener dos valores de M iguales. Aquí entonces sería el caso 2. Recuerden que el caso 2 en la aplicación de los métodos anteriores, lo que teníamos aquí era C1 por E elevado a la X M1. Entonces aquí vean ustedes cómo lo que tenemos es directamente la X como base, no E, abusados aquí en este método. Ok, si esto es cierto, nosotros recordamos que en los métodos anteriores se insertaba una X para diferenciar el caso 2. Aquí, para diferenciar el caso 2, como ya la base es X, aquí es indistinto que pongamos M1 o M2 porque son iguales. Entonces, para diferenciar el caso 1 del caso 2, aquí en el caso 2
vamos a poner un logaritmo natural de x, que es lo que nos marca la fórmula. El caso 3, bueno, sigue siendo el aspecto que al obtener los valores de m, esto lo que nos da es un número complejo que tiene la parte real que sigue siendo alfa y el coeficiente que acompaña al término imaginario, ese es beta. Por lo tanto, recuerden que cuando manejamos los casos anteriores era y igual a e elevada a la alfa x. Aquí recuerden que la base es x. Entonces nos queda y igual a x a la alfa es la parte real. Recuerden que C subíndice 1 va asociado con la función trigonométrica coseno. Hablamos de una beta y dijimos que aquí estamos insertando la variable logaritmo natural de x, más C2 recuerden que va asociado con la función trigonométrica seno, beta es el coeficiente que acompaña al término imaginario, y recuerden que aquí estamos usando, a diferencia de los métodos anteriores, el logaritmo natural de x. ¿Preguntas? No, profe. Ok. Tenemos este ejemplo. Aquí podemos notar que, un segundo, permítanme. Sí, gracias. Decíamos que aquí tenemos una variable exponente 2 y vemos que es del mismo orden la derivada. Si esto no coincide, no podemos aplicar este método, no podemos hacer uso del método equidimensional. Aquí vemos que es de orden superior porque es de segundo grado. Lo que dijimos, puede que se iguale con 0 o diferente de 0. Eso también no es inconveniente. Lo que está dando peso al método es que tengamos una variable x cuya exponente sea del mismo grado que la derivada que plantea la ecuación. Después, si está este término no, también no hay ningún problema. Pero bueno, tenemos aquí segundo orden, aquí está primer orden implícito, maneja una variable x a la 1. Si no tuviéramos este orden 2 con x al cuadrado, este orden 1 con este x a la 1, ¿podemos aplicar la equidimensional? La respuesta es no, no se podría aplicar. Necesariamente tiene que guardar esto. Este término puede que esté, no habría ningún inconveniente, pero aquí necesariamente al menos requeriríamos de este, o si este no existiera, ¿hay algún problema? No, porque tendríamos este, en el cual es primer orden con x a la 1. Y aplicaríamos entonces el método equidimensional. Y entonces aquí, al establecer esa referencia, aquí nos lo establece el apunte, vemos aquí que el grado de x es grado 2 y la derivada es de segundo orden. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de Cauchy o ecuación equidimensional. ¿Preguntas? No, profe. Ok. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es obtener partiendo de la ecuación que dijimos que era la ecuación auxiliar para este método, es y igual a x a la m. Entonces tenemos primera derivada y segunda derivada. Por lo tanto, ese y igual a x a la m, vamos a obtener la primera derivada, que es de la forma u a la n. El exponente pasa como coeficiente por la variable del exponente menos 1, de x en dx vale 1. Como la ecuación nos pide un segundo orden, entonces hay que obtener una segunda derivada. Aquí tenemos esta m, esta x a la m menos 1 es nuevamente igual a n, esta m menos 1, el exponente pasa como coeficiente por la base elevada al exponente n menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 nos da menos 2, de x en dx vale 1. Ya tenemos de y, ya tenemos la segunda derivada. Entonces lo que hacemos es, en nuestra ecuación original, la segunda derivada, la sustituimos por lo que obtuvimos de la ecuación 4, que es m por m menos 1 x a la m menos 2. Lo que es de y en dx, que quedamos que es m por x a la m menos 1, se sustituye en nuestra ecuación original, y lo que es x a la m, que representa y, se sustituye en la ecuación a.
Entonces nos quedaría menos 4x a la m. Un segundo, permítanme.
Sí, gracias. Entonces decíamos que sustituimos lo que obtuvimos como segunda derivada, ahí la tenemos, lo que está como la primera derivada, lo que es la primera derivada, ahí la sustituimos, y lo que es y igual a x a la m. Entonces, algebraicamente sabemos que cuando las bases son iguales y se multiplican, los exponentes se suman. Aquí tenemos la misma base x, que multiplica esta x m menos 2. Entonces nos quedaría x a la m menos 2 más 2. Lo mismo ocurre con esta x, que tiene exponente implícito 1. Entonces, al multiplicarse con esta, sumaríamos los exponentes y nos quedaría m menos 1 más 1. Ahí está, el menos 2, el más 2, perdón. Y aquí está el más 1. Entonces aquí reducimos este 2 con este menos 2, este 1 con este menos 1, y nos queda x a la m. Esta x a la m es un factor común, por lo tanto, manejamos un corchete y factorizamos esta x a la m. Esta x a la m, al ser un factor común, lo vamos a pasar dividiendo del lado derecho, nos quedaría 0 entre x a la m, nos da 0. Aplicamos propiedad distributiva, m por m sería m cuadrada, m por menos 1 nos da menos m, menos 2m menos 4 igual 0 entre x a la m nos da 0. Aquí reducimos los términos comunes y sería menos m menos 2m nos da menos 3m. Aquí es una ecuación de segundo grado. Como es una ecuación de segundo grado, ya sea que podamos aplicar la fórmula m igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, o bien aquí factorizamos. Dos términos que multiplicados nos den menos 4, son menos 4 y más 1, y que a su vez sumados algebraicamente nos den menos 3. Menos 4 más 1 nos da menos 3. Para que esto sea igual que 0, requerimos que el primer paréntesis valga 0 y después que el segundo paréntesis valga 0. Por lo tanto, el primer paréntesis m más 1 vale 0, por lo tanto tenemos que m1 es menos 1. Y el otro momento dijimos que era cuando m menos 4 se igualara con 0, el menos 4 pasa sumando y comparamos m1, m2. Como vemos que son diferentes, esto implica que estamos en el caso 1, pero recuerden que es el caso 1 para este método. Entonces la fórmula que empleamos es y igual a c subíndice 1 x a la m1 más c subíndice 2 x a la m2. Las m son diferentes. m1 vale menos 1, ahí quedaría menos 1. Y el m2 vale 4. Entonces, tomamos el m2 y lo sustituimos. Esta es la ecuación que satisface como resultado a la ecuación diferencial inicial. ¿Preguntas? Entonces, al principio de la resolución, se podría decir que es similar a coeficientes indeterminados, ¿no, profesor? Ya que se deriva y se sustituye de la función original. Recuerde que aquí usted está partiendo de esta ecuación auxiliar, de esta. Y usted lo que observa es el orden y el grado de la variable x para poder aplicar este método. Al aplicar este método, usted debe obtener, en este caso le piden segunda derivada, obtiene la primera y la segunda derivada, sustituye y la ecuación que obtiene, usted la resuelve. Dijimos que íbamos a tener tres casos, M1 diferente a M2, M1 igual que 2, y M1 y M2 que sean complejos. Dependiendo del caso, es la ecuación que usemos. Esta ecuación que usemos es la que resuelve nuestra ecuación. Aquí, como caímos en el caso 1, esa es la que satisface para resolver nuestra ecuación. Ok, profesor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Aquí, algebraicamente, no es muy ortodoxo dejarlo así, lo podemos dejar de esa manera, lo podemos pasar dividiendo, o si no, ahí es válido por la cuestión del manejo de las constantes. Bien, aquí dejamos como ejercicio esta ecuación. Vean aquí cómo la variable
es de grado 2 y esta derivada es de orden 2 porque me dice que es la segunda derivada. ¿Podemos aplicar la de Cauchy-Euler? Sí, porque aquí vemos que la primera derivada y x tiene exponente 0, por eso es que aquí ya no tenemos una primera derivada. La que le sigue dando la característica para que apliquemos Cauchy-Euler es que tenemos una derivada de orden cuya variable maneja un exponente del mismo grado que el orden de la derivada. Entonces aquí vemos que la solución es y igual a C1x a la menos 1, C2x al cuadrado. Aquí vemos que M1 vale menos 1 y M2 vale 2. Aquí podemos presumir que es un caso 1. Se sugiere como bibliografía SIL, ecuaciones diferenciales. ¿Preguntas? No, profesor, ninguna. Ok. Entonces, si son tan amables, vamos a pasar lista. Ricardo Manuel. Presente. Marco Antonio.